Bienvenidos a Alcance de Z Church. Esta es la versión en español de la iglesia Z Church de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Han. Durante este servicio vamos a estar teniendo Santa Cena, que por favor tengan listo algo para comer y para comer. Asimismo, vamos a estar recibiendo peticiones de oración y podemos orar por ustedes en vivo, para lo cual pueden dejar sus peticiones en el chat de Facebook o en el Facebook de Alcance. Nos estamos muy contentos de que usted pueda ver esto. Hoy día vamos a tener grandes noticias. Si es que está viéndonos, por favor, háganoslo saber. Puede poner un mensaje en el chat o en el Facebook. Nos encantaría saber de esto. Ahora voy a orar por este servicio. Amado Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad de dar tus buenas nuevas a todos los que puedan ver y oír esto. Te pedimos que tomemos autoridad en el nombre de Jesús para bloquear cualquier intento del enemigo, de modo de que todas las personas que tengan que ver esto lo puedan ver y oír, y que no haya ningún problema técnico durante este servicio. Y que tu palabra no regrese vacía, sino que dé mucho fruto en el corazón de las personas que oigan esto. Muy bien. El título del mensaje de hoy es el Nuevo Testamento, una nueva perspectiva del Nuevo Testamento. Como ustedes sabrán, la Biblia tiene un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Este mensaje fue dado por nuestro anciano de la iglesia. Se dice anciano a los que saben más o han tenido más tiempo de hablar, de andar en el Señor, Bob Blake. Y esta es la traducción. Gracias primero damos a Dios por la sangre derramada por Jesucristo, derramada por nosotros, y que sepamos esto, que una palabra de Dios puede cambiarnos para siempre. Como les decía, esta es una traducción de un mensaje de nuestro anciano Bob Peck. Esta es la tercera parte de una serie que él dio para entender qué es el pecado y qué actitud tener frente al pecado. Puede que digamos que ya se ha hablado mucho del pecado y que ya no queremos que nos recuerdes qué tan pecadores somos, pero tenemos que entender bien al pecado y cómo lidiar con él. Después de muchos años en el ministerio, he visto que la gran mayoría de los miembros de todas las iglesias entienden mal qué cosa es el pecado y entienden mal qué cosa es la redención y el perdón. Y relacionado a esto, tampoco entienden bien qué es ser salvo por gracia. A mí me tomó como 20 años sobreponerme a esto. Saberme perdonado por gracia, pero pecar de nuevo y tener que ser perdonado nuevamente por mis buenas obras para no estar en condenación una y otra vez, no es lo correcto. No tenemos que pensar así. Andrew Womack, un gran hombre de Dios, me predicó de la gracia, que es la base del Nuevo Testamento. La palabra griega que usa en la Biblia para referirse a la gracia es justamente esto, algo que parece demasiado bueno para ser verdad. Pero es verdad, y eso hace que sea tan difícil de creer. Podemos ser salvos por gracia cuando nos convertimos, pero si después de convertirnos pecamos, ¿cómo lidiamos con eso? Esta confusión nace de la diferencia que hay entre el Nuevo y el Viejo Testamento. ¿Y cómo pasamos de creer que estamos bajo el Viejo Pacto a creer que estamos en el Nuevo Pacto? Entre ambos testamentos no es que solo hay una página en blanco, no es un nuevo capítulo de la Biblia, solamente. Hay algo mucho más trascendental, como vamos a ver. Yo estuve orando y meditando en esto por un tiempo. Y un día, mientras paseaba por el parque llamado la Ribera del Río, le dije a Dios, yo puedo estar orando y estar en tu compañía y estar rompiendo al mismo tiempo algunas de tus leyes,
Y aún así tú seguirías amándome igual. Tenemos esta idea que pecar es romper alguna de las leyes de Dios, alguna de las ordenanzas que nos ha dado. Y si rompemos esta regla o esta ordenanza, nos sentimos condenados y culpables. Y si me siento culpable, creo que Dios ya no me amará. Pero caí en cuenta que para Dios no es así. Dios me dice que puedo estar pecando, pero no me dejará de amar. El precio por esos pecados ya fue pagado. No voy a ser condenado por ellos. Hay que superarlo. Si te sientes culpable, no rehuyas ni te apartes de Dios por tu pecado. Si lo haces, no estás entendiendo bien la salvación que tienes por la sangre de Cristo. Y no estarías entendiendo cuál es el nuevo pacto bajo el cual ahora estás, por el cual no estás salvado por tus obras, por tu comportamiento, sino solo por gracia. Debemos dejar la mentalidad del Viejo Testamento, por el cual somos salvos o condenados por nuestro comportamiento. Hace poco caí en cuenta que la ley y el viejo pacto, en el que dependemos de nuestro cumplimiento de la ley, nunca fue dada por Dios para que nos sintamos culpables. Consideren esto. En el paraíso terrenal, Adán y Eva recibieron todo como un regalo de Dios, no por su comportamiento, mas solo por el favor de Dios, por cómo los amaba, no por sus obras. Aprendan eso. Dios da todo como un regalo. No quiere que nos acerquemos a Él por algo en base a nuestras obras, o que sintamos que tenemos derecho o que podemos acercarnos a Él en base a que estamos haciendo buenas obras. Pero por la caída rompimos nuestra relación con Dios. Se entenebreció nuestra mente y nos volvimos vulnerables a Satanás y a sus huestes, quien puso en nuestras mentes el concepto de obtener por obras y por comportamiento el favor de Dios. Y mirarnos y evaluarnos a nosotros mismos en lugar de tener la mirada en Dios como nuestra fuente. Satanás usa el que nos consideremos valiosos solamente si tenemos buenas obras y buen comportamiento para poder decirnos que somos culpables cuando fallamos. Y usar nuestras emociones de culpabilidad para que nos digamos, ¿cómo puede Dios amarme ahora? Y dudamos de nuestra habilidad para poder recibir su amor. Satanás sabe que no nos puede desconectar del amor de Dios. El amor de Dios es inmutable, pero sabe que todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por fe. Pero si dudamos del amor de Dios al intentar tenerlo y relacionarnos con Él en base a nuestras obras, en las que fallamos de todas maneras, esto apaga nuestra fe y quedamos desconectados de Dios. Dios sabe que no podemos ser considerados justos por el cumplimiento de la ley, porque no podemos cumplir toda ella. Y el propósito de darnos la ley es para que tomemos conciencia de que jamás íbamos a poder justificarnos cumpliendo todas ellas, porque no podemos cumplirlas, sino solo por gracia mediante la fe. Y romperle el espinazo al pecado y a la mentalidad de pecado. Esto nos lleva al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. La mayoría de los cristianos piensan que el pecado es el hecho de romper alguna de sus leyes, alguna de las leyes de Dios. Y eso me hace culpable y me condena. Es nuestra reacción natural. Y es de esa mentalidad de la que yo y Dios también queremos que salga. En el Antiguo Testamento, cada año se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Cada año, tal como dice en Hebreos 10:2. Pero si estos sacrificios fueran suficientes, por una vez que se hubieran hecho, hubiera bastado para eliminar la conciencia de pecado. Sin embargo, en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiero enfatizar que se sacrificó por todos los pecados,
y para siempre. No es solo por tus pecados del pasado, los que cometiste hasta antes de convertirte a cristiano. Este para siempre incluye también el futuro. Y Jesús está tan confiado en que el sacrificio que hizo era suficiente que podía descansar sentado a la diestra de Dios Padre. Sabe que no tiene que preocuparse de qué otro sacrificio tendría que hacer para los pecados futuros que vamos a cometer. Sé que Jesús estaría muy complacido si nosotros tuviéramos la misma confianza en que su sacrificio fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es por ello que en Hebreos 8:12 puede decir, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Pero no nos podemos sacar la idea de la cabeza de que dependemos de nuestras obras y comportamiento para llegar a Dios. Si nos preguntan acerca del pecado, deberíamos decir, ¿pecado? ¿Qué es pecado? ¿En tu religión hay algo llamado pecado? Pues no para mí. Estoy bajo un nuevo pacto y no dependo de tener un buen comportamiento o hacer buenas obras y dejar de hacer las malas, pues estoy libre de ello. De esto se trata este mensaje. Pensar como en el Nuevo Testamento y tener una nueva perspectiva del Nuevo Testamento. Lo que me ayudó a liberarme es descubrir que no solo las violaciones a la ley del Viejo Testamento son perdonadas, sino que todo el sistema fue abolido. Todo el sistema de basar nuestra relación con Dios en cumplir las leyes fue abolido. Muchos piensan que el sistema de leyes aún rige, que la sangre de Cristo es un suplemento para ayudar a complementar a nuestras obras, a nuestro obedecer a la ley de Dios. Pero no es así. Dios estableció un pacto totalmente nuevo y diferente al antiguo, con nuevos términos y condiciones. Y estos términos son que, para el nuevo pacto, la única condición a cumplir es recibir la promesa de Dios. El que tiene que cumplir la ley por nosotros es Cristo, y Él estuvo totalmente calificado para ello y sí pudo hacerlo por nosotros. Esto es difícil de aceptar, pero el viejo pacto fue abolido por Cristo. Muchos dirán que abolir las leyes es una herejía, pero en Efesios 2:15 dice, refiriéndose a Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz para con Dios. También en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tan es así que Dios cumplió con su justicia y pagó el precio por nuestros pecados. Se efectuó el castigo por nuestros pecados, que hace que no tenga ya sentido el sistema de leyes del Viejo Testamento. Una analogía que me viene a la mente es imaginar que viajo a un reino y encontrarme con el príncipe, el hijo del rey, y caerle en gracia, y también que nos ganamos su favor, que me gano su favor. De modo que me lleva al Departamento de Justicia y paga por mí todas las multas y todos los castigos por romper las leyes. De modo que ya soy libre y puedo ir por todo el reino y no importa si cumplo o no las leyes de ese reino. Ya todo fue pagado. Y si ya todo fue pagado, para mí ya no hace sentido que haya ley. Del mismo modo, Dios erradicó el sistema de leyes del Antiguo Testamento. Como dice en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y desapareció. Como ven, hay 3 menciones
en el Nuevo Testamento, declarando al sistema de leyes abolido y obsoleto. Ni siquiera aún para los que no son salvos. En Juan 3:18 aclara, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el que no es salvo no es condenado por su comportamiento y obra, sino por no creer en Cristo. En Timoteo se ve que el único propósito que aún le queda a la ley es mostrar a los que no creen en Jesús que nunca darán la talla y que necesitan un Salvador, pues no se puede llegar a Dios en base a nuestras obras. Tengo que enfatizar una vez más que el sistema de leyes del Antiguo Testamento ha sido abolido, pues está tan grabado en nosotros, incluso en nuestro subconsciente, el querer cumplir la ley para llegar a Dios. Tomará una hora, tomará un día, o como en mi caso, 6 años, pero finalmente debemos llegar a tomar conciencia que la ley de Dios ya no se aplica para nosotros. Ya no puedo ser condenado por mi comportamiento. Si nos convencemos de que no estamos bajo la ley, tenemos que redefinir el pecado en nuestra mente. Ya sabemos que no es romper alguna ley de Dios. Si traducimos la palabra pecado, tal como se menciona en su lenguaje original en el Nuevo Testamento, es no dar en el blanco. Pero no el blanco fijado por la ley del Antiguo Testamento, pues ya fue abolida esta ley. Entonces, ¿cuál es el blanco? Según Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, para los creyentes, el conformarnos a la imagen de Cristo es nuestro llamado, es nuestro destino, es el blanco al cual debemos dar. Ahora, esto nos puede parecer imposible y desearíamos esperar a llegar al cielo para poder lograrlo. Bueno, mientras estemos en este cuerpo que tenemos, en esta tierra, no llegaremos a conformarnos totalmente a la imagen de Cristo. Nos toca empezar ese camino desde que nacemos de nuevo, rindiendo poco a poco cada área a la palabra de Dios, a su testigo, que es su Espíritu Santo, en nosotros, alineándonos cada vez más a la imagen de Cristo, día a día. Así que pecado ya no significa infracción de la ley. Pecado es no dar en el blanco, al no estar aún totalmente conformado a la imagen de Cristo. Pero le tengo buenas noticias. No tenemos condenación por nuestros pecados, pues ya no estamos bajo un pacto basado en nuestro desempeño. Así no estemos totalmente conformados aún, no tenemos condenación. Ahora estamos en un pacto basado en la promesa de Dios. No hay ningún requerimiento para nosotros los creyentes de cumplir con las leyes. Solo hay la condición de aceptar y creer que Cristo pagó el precio por nosotros. Decirnos que confiamos y creemos en su sacrificio, su sangre derramada por nosotros, y confiar en todas las promesas de Dios. Y seguir. Tratar cada vez de parecernos más y más a Cristo. A ver, déjenme decirlo de otra manera para que esta enseñanza entre en nuestra cabeza, de que ya no estamos bajo la ley. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Nada que haga rompe la ley de Dios, porque la ley de Dios ya no es vigente. Estoy libre de la ley, pero eso no significa que debas ir y romper las leyes. Aunque la ley no me va a juzgar, aún es cierto que lo que la ley dice que es bueno o conveniente, es realmente bueno y conveniente.
y lo que dice que es malo y no conveniente. Realmente es malo y no es conveniente para nosotros. Sirve para conocer la voluntad de Dios para nosotros. Dios nos diseñó para que sea bueno para nosotros obedecer la ley. Eso nos da una buena razón para tratar de seguir la ley. Por ejemplo, en el mensaje anterior dije cómo la ley de la siembra y la cosecha sigue en efecto. No hay condenación sino diezmo y ofrenda, pero la Biblia dice que la cosecha depende de lo que sembramos. Si sembramos en la carne, cosechamos corrupción. Eso no quiere decir que Dios te está juzgando. Eso es lo que hay principios que se siguen cumpliendo. Así como tenemos la ley de la gravedad y si te caes de alto te harás daño. Lo que ya no rige es que seas juzgado, condenado por Dios por no cumplir su ley. Así que los exhorto a que cuando estén leyendo el Nuevo Testamento y se cruzan con la palabra pecado, deténganse un momento y piensen. No lo vean como algo por lo cual se sientan juzgados o condenados. En lugar de ello, interpreten la palabra pecado como fallar en el blanco, al no ser conformados a la imagen de Cristo. Como dice Pablo, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia dada por la promesa hecha por Cristo. Y Él siempre cumple sus promesas a la iglesia. No, la iglesia es todos los creyentes, el conjunto de todos los creyentes. Pasar de un pacto a otro es como que la iglesia pasa de ser la empleada de una casa y como tal tener que ser obediente y seguir todas las indicaciones, a ser la esposa. Una esposa que no estuviera bajo presión, no tuviera que temer de continuo ser castigada por sus fallas, y a la esposa solo se le pide que crea en las promesas de Cristo. Las promesas que a su vez Dios Padre le hizo a Cristo. Y el esposo, o Cristo, le dará su nombre, su herencia. Lo único que debe hacer la esposa es confiar en sus promesas, y Él las cumplirá. Ese es el nuevo pacto, del cual quiero que sean conscientes y que erradiquen la idea de que el pecado es romper las leyes de Dios. Solo debemos confiar en lo que Cristo nos promete. Gloria a Dios. Ahora, para poder acceder a estas promesas, tenemos que en nuestro corazón creer que lo que hizo Jesucristo, su sacrificio, nos quitó, nos lavó y redimió de todos nuestros pecados, y que lo tomemos como nuestro Señor y Salvador y lo confesemos para poder ser salvos, para volverse cristianos si no lo es. Y si lo es, reforcemos esto con esta oración. Repitan conmigo, por favor. Oh amado Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre para que todos nuestros pecados sean perdonados. Te pagó el precio, el castigo. Tú estuviste en la cruz, derramaste tu sangre, fuiste al infierno con nosotros, pagaste nuestra culpa. Yo declaro que esto es así, lo creo, y me digo libre del pecado gracias a tu sacrificio. Y decido de ahora en adelante seguirte como mi Señor y mi Salvador, porque sé que tú tienes planes de bien y de misericordia. Y si me dices que haga algo o que deje de hacer algo, yo sé que lo haces por mi bien, para edificarme y parecerme cada vez más a ti y gozar en esta tierra así como voy a gozar en el cielo. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. A continuación, voy a ver si hay peticiones de oración en el chat. No lo hay. Voy un momento al Facebook, a ver si hay una petición de oración en Facebook de alcance. Mensajes.
no veo mensajes. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacer una oración por las palabras que les he compartido. Oh Padre, Señor mío, limpia nuestras mentes, aclara nuestras ideas, afirma nuestro corazón en el hecho que somos tus hijos amados y que no tienes tú nada que nos condene o no tenemos por qué tener ninguna culpa. Y más bien te seguimos. Ayúdanos a seguirnos, a formarnos, a conformarnos cada vez más en la mente de Cristo. Tenerlo a Cristo como nuestro Salvador durante todos los días de mi vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora vamos a tener una conmemoración. Vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Él mismo instituyó la institución de la comunión para ello, para que nos acordasen de esta parte que es fundamental del cristianismo, de nuestro andar con Dios, que es que Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Él sufrió todo lo que debíamos haber sufrido nosotros y somos librados por su sacrificio de todo. Su cuerpo fue partido para que nosotros seamos hechos enteros. Le quitaron todas sus posesiones, hasta su ropa, para que nosotros seamos ricos. Sobre nuestra paz fue sobre su castigo, y por sus heridas fuimos sanados. La noche que iba a ser entregado, el Señor Jesucristo tomó el pan y dijo: "Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido". Lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Comamos el pan en recuerdo de esto. Asimismo, la noche que iba a ser entregado, tomó la copa y dijo que esta copa era la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto por el cual basta que le creamos en nuestro corazón, desde lo más íntimo de nosotros, que Él murió por nuestros pecados y que ya somos libres de la condenación de Dios por nuestros pecados. Y que somos hechos nuevas criaturas, en las cuales nuestra mente va a seguir siendo renovada para tomar la imagen de Cristo. Tomémosla. Así pues, cada vez que comemos y tomamos de esta manera, declaramos la victoria que Jesucristo obtuvo para nosotros contra el pecado y contra la muerte. Gloria a ti, Señor. Bueno, ha sido realmente un honor y un gusto poder compartir estas palabras. Declaro que dan mucho, mucho fruto en el corazón de todos los que hagan. Y nos veríamos, Dios mediante, la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora. Que Dios los bendiga. Hasta luego.